Capítulo 17. Mi encuentro con San Francisco. En Sunset Island nos recibió un amigo íntimo de Henry, llamado James Hawken. Le llamábamos Jimmy. Este hombre aparentemente sin importancia iba a cambiar mi vida. Era como el ángel guardián de la casa, pues se encargaba de los 1001 detalles necesarios para mantener el servicio, las provisiones, la alimentación y la limpieza, dejando que Henry creyera que era él quien lo hacía todo. Tendría cerca de 50 años y era de temperamento alegre, lenguaje fino y sin ningún vicio de esos que llaman pequeños, pero que dan la clave de un carácter que se deja dominar por las llamadas insignificancias, que como gotas de agua llegan a perforar la roca de la salud de un hombre. Tenía, sin embargo, en un momento dado, energía y fuerza que obligaba a obedecerle y respetarle. Había sido educador en colegios y conocía a fondo las reacciones de la juventud. Yo tenía 27 años, pero era hombre sin carácter. Mi caos interior me lo decía. Mis horas de largas meditaciones sobre libros que leía para encontrar el camino que me diera la paz eran infructuosas, pues hoy leía un autor, mañana otro que pensaba de modo distinto, y era yo como barco sin timón al capricho de lo que caía en mis manos o de lo que me aconsejaban que leyera. La isla era maravillosa. Estaba cubierta de bosques de pinos y recibía en sus orillas, unas altas cortadas a pico y otras llanas que invadía el mar, oleajes de esmeralda y espuma. Había un estudio lejos de la casa en medio del bosque, donde ensayábamos diariamente Troy y yo, y una piscina formada por una represa en las rocas, donde el agua era tibia y se renovaba con el flujo de la alta marea. En la casa había una buena biblioteca. Las horas eran libres. Solo eran fijas las de comer. Yo pensaba y también había oído decir a Jimmy y Henry que no había vida más bella que la de la soledad de la isla. Yo también, como ellos, detestaba tener que volver al ajetreo de las grandes capitales americanas, donde la vida era imagen del infierno. Jamás había olvidado la impresión horrorosa de Pittsburgh en invierno y la deprimente monotonía de las ciudades fabriles con la estrujante desolación de los barrios pobres de Chicago y San Luis, Missouri, Detroit, Toledo, Cleveland y otras, donde se gestaba la prosperidad de aquel país bello por naturaleza, pero que el cacareado progreso había afeado, con millones de vidas esclavizadas en sótanos, fundiciones, minas y fábricas. Me alegró descubrir que los hombres más ricos y a la vez cultos de ese país, pues había patanes ricos, cifraban su dicha en gozar de cosas que superabundaban en la vida sencilla de los pueblecitos de México, y había en muchas de las ciudades de importancia como Puebla, Guadalajara, Oaxaca, Querétaro, donde una equilibrada mezcla de 3 clases sociales, regidas en su mayoría por la misma moral católica, producía un ritmo pacífico, lleno de alegría y goces naturales, bajo climas de dulzura única en el mundo. No estaba, pues, errado, cuando en lo más hondo de mi ser añoraba volver a la vida pueblerina conocida en mi infancia. Las grandes urbes y la humanidad enamorada de su febril movimiento, rapidez de tránsito, luces, ruido y placeres agotantes, eran verdaderamente un mundo que marchaba hacia las riquezas, las guerras mundiales, el castigo inevitable del terror, el fuego y la muerte. Yo no había nacido para esa vida. Mi naturaleza, mi temperamento, mi herencia racial de no sé cuántos siglos, me hablaban de otras cosas radicalmente opuestas a las que en los Estados Unidos se creían grandiosas. Como si Dios hubiera querido mostrarme la perfección suprema, unos huéspedes que se esperaban no vinieron, y nos quedamos en la isla formando una especie de comunidad religiosa. 4 amigos atendidos por sirvientes que moraban en una casita apartada, en perfecta armonía con la naturaleza, los perros, los gatos y las gaviotas, que a toda hora volaban sobre la punta de la isla hacia el ocaso. Contemplábamos por horas la puesta del sol. En este ambiente vino a mí la salvadora filosofía y ejemplar vida de San Francisco de Asís, mi padre amado. Vino por medio de un libro que encontré sobre la mesa de la biblioteca o salita de lectura.
Estaba allí, semiabierto, como abandonado por alguno que no quiso terminar de leerlo, o quizá puesto así por las inteligentes manos de Jimmy. Se llamaba Brother John, y me interesó desde el primer momento porque vi dibujos de frailecitos trabajando en las múltiples actividades doméstico-religiosas de un convento medieval. Era una historia escrita probablemente por una mujer protestante o no muy católica, enfocada a los tiempos que se sucedieron a la muerte de San Francisco de Asís, cuando sus frailes estaban en pugnas por definir cómo se debería vivir la regla, y dos de ellos, que eran amigos que mucho se amaban, tuvieron que separarse para seguir tendencias opuestas, encontrándose al final en las cumbres de Alvernia, donde el amor seráfico triunfaba de las divergencias humanas. Cuando Jimmy me vio con el libro en las manos me dijo: «Allí te vas a encontrar a ti mismo». Creo que Jimmy se basaba en lo que de mí había observado. Como por ejemplo, una mañana encontré rodeado de verdes hierbas un viejo tronco de pino que parecía pedestal. El lugar era muy bello y desde allí se miraba el mar. Sin saber por qué, siguiendo solamente un instinto de mi naturaleza de artista, subo al rústico pedestal y levantando los brazos al cielo, dejo escapar la estrofa de una canción de Martín que acababa de aprender. Yo canto a la flor que se abre, a las aves mañaneras. Yo canto a las 7 estrellas hermanas de la luna que en el cielo brillan. Yo canto al ocaso inflamado por el sol, que se pone entre rojas banderas. Yo canto a los verdes maizales y a ondulantes trigales que después se trillan. La melodía es amplia y nada me impide darle, en voz y en gesto, lo que sugiere y pide. Jimmy, que me ha escuchado, tiene el semblante inflamado en color rojo y grita: «San Francisco de Asís». Permanece con las manos juntas sobre el pecho y alto el rostro, y los ojos cerrados como quien oye el eco de la última frase en el bosque de pinos. Yo, que ignoro quién es San Francisco de Asís, bajo de mi pedestal y poniendo una mano en el hombro de Jimmy, que abre los ojos como quien despierta, le pregunto: «¿Quién es San Francisco de Asís?» «Tú eres como él», me dice con acento profético. Me quedo en la misma y sigo a Jimmy, que se marcha cabizbajo rumbo a la casa. Ahora que leo este libro y que dice Jimmy que me encontraré a mí mismo en él, busco en la historia la figura de San Francisco de Asís, pero lo poco que de él habla el libro se concentra en la regla que escribió para sus frailes. Una tarde llego a la parte que habla del modo de vida evangélica de San Francisco y de sus frailes, y sin titubear, con la convicción más clara de mi vida, me digo en voz alta: si los franciscanos del siglo XX viven esta vida, esta misma regla, yo me hago franciscano. Había aparecido el faro en las tinieblas. Había encontrado al fin algo que mi ser entero abrazaba con perfecta conciencia y que superaba a cualquier decisión anterior. Pero me faltaba mucho para llegar a la meta. Sin embargo, mi camino definitivo era ese. ¿Cómo seguirlo? No hice planes ni programas de vida especial. Solamente abrí los brazos y repetí en voz alta, en el silencio del bosque, una frase de San Francisco que Jimmy me había enseñado y aconsejado repetir: Deus meus et omnia. Nueva York me pareció más tumultuosa y fatigante que nunca. Busqué en librerías una vida de San Francisco de Asís y me dieron una escrita maravillosamente por Sabatier, pero con interpretación protestante. Culpaba a la Iglesia Católica de haber frustrado los ideales de San Francisco al adaptarlos a lo que actualmente es la Orden Franciscana. Como no había salido de mis infantiles prejuicios contra la Iglesia Católica, Sabatier me conquistó. Yo sería franciscano, pero viviría la regla santa como el poverello habíala pensado, y como quizás solo él y sus primeros 12 discípulos la habían vivido. Independizándome de la Iglesia Católica, a la que el santo desde su primer capítulo promete obediencia, sometiéndose al Papa y reverenciando a los sacerdotes, hasta desear servirles como siervo y besar sus pies, aceptaba yo la regla a mi manera. Pero eso no lo comprendía entonces. Muy fácilmente los hombres como yo,
cuando desean ser buenos, asumen la soberbia actitud de quienes pretenden escalar de un golpe a la perfección religiosa y mostrar, con el consecuente orgullo, que saben a qué se entregaron, y sintiéndose en alturas, escaparate de la vanidad que exhiben, intentan demostrar su perfección. De esos insoportables era yo. Sin dejar de amar a San Francisco me fui por el sendero que en los principios tenía que llevarme lejos de la sencilla verdad. Pero ya el santo me había oído proferir con sincera actitud de plegaria y adoración al Padre su corta pero inmensa frase Deus meus et omnia, y me tomó de la mano para llevarme al punto de partida. Ese otoño debería dar mi primer concierto en Quincy College, en la ciudad de Quincy, Illinois. No le presté mucha atención, pues no me atraían las ciudades de segundo orden y jamás había oído hablar de Quincy. Llegué una tarde como a las 3:30 y el profesor encargado de poner el concierto fue al hotel para llevarnos, a mi pianista y a mí, al colegio, pues los muchachos y los padres deseaban que comiéramos con ellos. Intentaba excusarme cuando se me ocurrió preguntar de qué padres se trataba. Franciscanos, me contestó el profesor. Quería ver de cerca a los franciscanos de nuestros tiempos y sobre todo a los de los Estados Unidos, quienes de seguro diferían como el sol de la luna, en espíritu y vida, de aquellos que yo tan románticamente deseaba emular. Era pues un espíritu de alta y severa crítica el que inflamaba mi corazón cuando llegamos al colegio. Lo primero que había que hacer era saludar al Padre Superior. Al pasar a su oficina en el segundo piso pudimos ver el campo de deportes a un grupo de muchachos que practicaban béisbol. Me hicieron recordar los días en que yo intenté, en la escuela de agricultura, jugar de segunda base en una novena de tercera categoría, de la que me echaron por distraído. Llama mi atención el pitcher, un muchacho gigantesco de mayor edad que los demás, que manda las bolas con fuerza de catapulta. Su sonrisa confiada, sus movimientos perfectos, en armonía lenta se vuelven explosión muscular al lanzar la bola. Debe ser algún gran jugador de Nueva York o de Chicago, contratado para enseñar a los muchachos, pensé luego. Nos detenemos un momento a observarlo. Me olvido de mi actitud inquisitorial para rendirme al cuadro de varonil esparcimiento. Estoy en lo más absorto cuando el maestro de béisbol, levantando la vista a donde estamos, detiene el juego y aventando su guante a uno de los muchachos viene sonriente hacia nosotros. Se ha quitado la gorra y un mechón de pelo rubio y rizado le cae en la frente mientras, echándolo hacia atrás, me grita: ¡José Mojica! Yo, que no conozco a este beisbolista gigantesco, me turbo y respondo con otro grito mecánico: «Hello, you there». Él continúa saludando con la gorra como los toreros en el ruedo lo hacen con la montera, dándome una bienvenida de viejos amigos. «¿Quién es?», le pregunto al maestro. «Es el padre Bernardino. También canta un poco y le admira a usted por sus grabaciones fonográficas. Se va a cambiar de ropa y lo encontraremos arriba. ¿Vamos con el padre rector?». «Vamos», le digo mientras comento con Troy. «Simpático, ¿verdad?». «He is well», responde Troy con entusiasmo, en el vernacular slang que equivale en el nuestro a formidable. Y en verdad el padre Bernardino era eso y más. Nunca olvidaré el apretón de manos que me dio cuando a los 10 minutos entró en el salón donde ya habíamos sido presentados con el director del colegio y un grupo como de 4 o 5 padres profesores a cual más rebosando espíritu de genuina camaradería, limpia y vigorosa como el aire del mar. El hábito que todos llevaban me hacía creer que habían retrocedido los siglos y estaba rodeado de los genuinos frailes del siglo XIII. Si ciertamente estos hablaban inglés y uno que otro fumaba, el acogedor espíritu que envolvía al grupo era algo que yo jamás había visto. Yo nunca había tratado personalmente a ningún sacerdote ni visto un grupo de religiosos en comunidad. Toda mi vida había estado lejos de ellos, primero por el temeroso respeto que mi misma madre me había enseñado
guardando una distancia muy grande entre el sacerdote y nosotros, y después, por los prejuicios que me habían inculcado los enemigos de la Iglesia. Así que el estar con ellos, presenciar la bendición de la mesa y escuchar la oración que los colegiales respondieron con voz fuerte, llena de saludable fervor, y no con el mustio murmurar de los que, para parecer más santos, cierran los ojos, bajan la cabeza y se tapan las narices con las manos empalmadas, sin dejar saber lo que dicen ni lo que hay que contestarles. El haber entrado de frente en un ambiente como aquel era una verdadera revelación, un amanecer, un retorno a la luz del sol de la gracia. Después de cenar fuimos a la capilla a rezar las oraciones nocturnas y volví a escuchar el potente conjunto de voces de muchachos que, sin gritar y muy al unísono, respondían al padre que dirigía la oración. ¿Qué iglesia católica era esta tan vigorosa, tan franca, tan segura de sí misma? Empecé a enterarme sin que nadie me lo dijera de la gran diferencia que hay entre el verdadero religioso y el beato o devoto que habla siempre con encogimientos y diminutivos, adelgazando la voz. San Francisco de Asís en sus hijos me empezaba a tender las redes de su pesca divina, y cuando nos despedimos de los padres después de haber hecho media hora de recreo en la más fraternal de las charlas, con cuentos graciosos a costa de ellos mismos, cuentos que no ofendían, sino que ampliaban el chiste ilustrándolo con simpatiquísimas personificaciones propias o de otros frailes, llegué a mi cuarto del hotel para sentirme en él como lo que realmente era, un alma solitaria, necesitada de gracia divina, muy necesitada de amor santo, muy deseosa de amar con el mismo amor a Dios y a mis hermanos, sedienta de conocer a fondo toda la historia y la vida íntima de esta orden religiosa, donde se vivía como me gustaría vivir, se rezaba como me gustaría rezar, se trabajaba alegremente como yo sabía trabajar, y se amaba santamente como yo soñaba amar. El concierto del día siguiente fue un exitazo. Nunca creo haberme desenvuelto con mayor libertad y gallardía en mi traje plateado y mi zarape fino de chinaco mexicano. El público y los padres esa misma noche pidieron que volviera al año siguiente y yo, encantado, acepté. No sabían que si me hubieran pedido no solo volver, sino quedarme, tal vez desde entonces lo hubiera hecho. Pero me faltaba probarme en lo que realmente debe conocer el religioso franciscano antes de estar maduro para esa vida de selección extraordinaria. Al despedirme, el gigantesco atleta Padre Bernardino me regaló un instrumento hawaiano como guitarra pequeña, con mi nombre finamente inscrito por él. Era lo único bonito y de significado musical que tenía el pobre en su celda. Se había pasado gran parte de la noche dibujando las letras. Me miró con sus bondadosos ojos azules y me dijo que contara yo con sus diarias oraciones, agregando algo que nadie me había dicho en la vida. Esté seguro de que todos mis dolores los ofreceré por usted. No supe qué contestarle de pronto, pues sentí como si un aluvión de vergüenza se hubiera derrumbado sobre mí. Pero pude decirle, Padre, yo no merezco tanto. A lo cual él repuso sonriendo, yo tampoco. Entonces sí ya no supe qué contestar, pues no alcanzaba a entender el significado de todo aquello. Solo los años me fueron enseñando el desarrollo de aquel prodigio de santidad que culminó en el más doloroso de los calvarios, y que de seguro contribuyó altísimamente a mi conversión y perseverancia en esta vida religiosa, que pido a Dios que sea mi salvación. Los demás padres, especialmente uno de nombre Juvenal Emanuel, también me ofrecieron ayudarme, sin pedírselo yo, con sus oraciones y sacrificios. Era aquello una fuente de verdadera caridad en la que Troy y yo sentíamos inundarnos. Los padres me habían dado varios nombres de autores de biografías de San Francisco de Asís, ofreciéndome sobre todo el padre Juvenal a dirigir mis lecturas para que de una manera fácil y progresiva fuera conociendo el franciscanismo en la historia del mundo.